¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACHIPE. Soy Rafael Ruiz Bene, me da mucho gusto recibirlos el día de hoy para tratar un tema que es muy interesante y que va a ser una innovación en nuestra legislación penal y que es la extinción de dominio, que se encuentra en el marco de la gran reforma al sistema de justicia penal que recientemente aprobó el Congreso de la Unión y que ahora mismo lo han aprobado la mayoría de las legislaturas en los estados. Y para este efecto hemos invitado el día de hoy a una experta en la materia, que es la doctora Eloísa Quintero. Eloísa Quintero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina y es doctora en Derecho por la Universidad Austral en Buenos Aires, también en Argentina. Actualmente se desarrolla como profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenida, Eloísa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Rafael. Bueno, comentábamos que el tema de la extinción de dominio, que es el que nos ocupará el día de hoy, se inscribe en el marco de esta gran reforma al sistema de justicia penal que comentábamos aprobó el Congreso de la Unión. Entiendo que ya más de 16 legislaturas de los estados la han aprobado, por lo que será, yo creo que pronto, un mes, mes y medio, en que se emita la declaratoria y el presidente promulgue la reforma. Es decir, podemos considerar, sin lugar a dudas, que ya tenemos una reforma. Sí. Y hemos comentado ya también en otra oportunidad aquí en el programa que esta reforma, que implicó 10 artículos constitucionales, a decir de algunos investigadores, en el tema ha implicado 100 modificaciones a distintas figuras o procesos o partes, lo que habla del tamaño de la reforma. Y precisamente una de ellas es la extinción de dominio, que es un tema relacionado con la delincuencia organizada. Para empezar, Eloísa, yo te preguntaría, para contextualizar la reforma a lo que tiene que ver con delincuencia organizada, ¿qué implicaciones tiene esta reforma en este tema en particular de la delincuencia organizada? Sí, como bien señalado, Rafael, la reforma es integral, tiene aspectos criminales, penales, procesales, y en relación al fenómeno de la delincuencia organizada se han tomado medidas de carácter procesal y figuras nuevas. Por ejemplo, se ha contemplado el arraigo solamente para el caso de delincuencia organizada y cuando se dan algunas características. Es decir, cuando se necesita para la investigación, cuando hay temor de que el sujeto se va a sustraer de la investigación, del proceso y la persecución, o cuando sea necesario para resguardar la integridad del proceso, ¿no? Ahora, eso es importante, porque nada más es el arraigo para delincuencia organizada. Solamente para el caso de delincuencia común no, porque es uno de los temas que causó mucha controversia previo a la reforma, ¿no? Entonces, nada más delincuencia organizada. Solo quedó para el caso de delincuencia organizada, sería una medida excepcional para este tipo de fenómenos. Sí. Prorrogable por otros hasta 40 días más, siempre y cuando se continúen esas causales que se alegaron para solicitar el arraigo. ¿Sí? El arraigo no se da de oficio, sino cuando algunas de estas tres causales estén presentes. Entonces, si continúan presentes, se puede solicitar una prórroga de hasta otros 40 días más, es decir, que como un máximo tendría 80 días el arraigo. Y claro, lo autoriza el juez, sí. Es mediante autorización judicial, a pedido no es del una Ministerio decisión Público y... del Ministerio Público. Exacto. ¿Qué otro tema se involucra? También solamente en relación a delincuencia organizada se da la prisión preventiva oficiosa. Es decir, la regla en la reforma constitucional es que la prisión preventiva sea la excepción, ¿sí? Que el sujeto goce de su libertad, salvo en algunos casos. Pero en caso de delincuencia organizada es oficiosa la prisión preventiva. Esto quiere decir que el juez no va a tener opción a decidir si deja al sujeto fuera de prisión durante el proceso o dentro. En estos casos de delincuencia organizada siempre va a prisión preventiva en lo que se desahoga el proceso. Eso es lo que se ha decidido en esta reforma constitucional. Después hay otro aspecto importante, digamos, en la reforma se contemplan los derechos y las garantías también del sujeto que es sometido a un procedimiento y incluso sentenciado. Y dentro de ello se contempla que es un derecho de quien está preso el purgar su pena en un establecimiento lo más cercano a su domicilio. Esto es para no cortar el vínculo familiar, para que no sea más difícil la futura reinserción en la sociedad. Esto quiere decir que si alguien comete un delito en la Ciudad de México, pero eventualmente es vecino de Hermosillo, eventualmente tendría la posibilidad de purgar esa condena en el centro más cercano a Hermosillo, ¿no? Exacto. La idea es que la pena implica una privación de la libertad, pero no una privación de los vínculos familiares, de los vínculos afectivos y todo lo que puede ser el marco de contención para que ese sujeto el día de mañana
pueda volver a insertarse con mayor facilidad en el medio social. Pero esto que es una garantía y es una posibilidad que puede alegar quien está detenido, En tratándose de delincuencia se organizada. restringe en el caso de delincuencia organizada. En el caso de delincuencia organizada tendrían que ir a establecimientos penitenciarios especiales y también Normalmente de máxima seguridad. de máxima seguridad, en el cual también se pueden restringir ciertas medidas siempre que sea necesario, como la comunicación, intervención de ciertas comunicaciones dentro del establecimiento y las medidas de seguridad que sean necesarias conforme el tipo de fenómeno que se está tratando de abarcar, el tipo de delito que cometió, el tipo de vínculo que tenga ese presunto delincuente y demás. Entonces tendrán este derecho. ¿Qué otra medida hay? Se duplican algunos plazos Para dar oportunidad al a Ministerio la Público. investigación. O sea, en realidad, y por lo que entiendo de la reforma, dado que el fenómeno per se es distinto y de mayor complejidad, pues es necesario a veces realizar algunas flexibilizaciones en relación a algunos tiempos procesales o algunas de las figuras. Esos son, digamos, en suma, en síntesis, los cambios que son exclusivamente para casos de delincuencia organizada, al cual se sumaría el de extinción de dominio. Ahora, en términos generales, ¿qué entendemos por delincuencia organizada? Conforme la ley y eso es un tema muy interesante, conforme la ley de delincuencia organizada, uno está hablando cuando 3 o más personas se organicen o acuerden la organización para llegar a cometer algunos de los delitos que la misma ley enumera. Delitos que son, por ejemplo, pornografía infantil, secuestro, narcotráfico, terrorismo y demás. Entonces, la delincuencia organizada está presente cuando 3 o más personas se organizaron o acordaron organizarse para cometer alguno de estos delitos. Por esta sola conducta, por la organización o por el acuerdo de organización, ya cometen el delito de delincuencia organizada. Ahora, las medidas de excepción se justifican precisamente porque estamos hablando, digamos, ya de delincuentes, de criminales profesionales, ¿no? Con todo un background detrás y con recursos económicos para poder hacer actos delictivos de gran calado, ¿no? De gran calado y, digamos, implica toda una estructura empresarial, delincuencial, como podríamos llamarle, que per se no, implica una complejidad mayor que el delito común de un sujeto particular o de 2 o 3 que se dedican inclusive al robo de transeúnte, ¿no? Implica toda una estructura por detrás, una estructura infrahumana, económica y demás, que es un fenómeno complejo que por ahí, en algunos supuestos, necesita de mayor tiempo para poder realizar la investigación, para poder realizar, digamos, la fundamentación necesaria para una futura imputación a nivel penal, ¿no? Claro, para delincuencia fuera de lo común, medidas extraordinarias. Sí. Y ahí es donde se inscribe esta figura que se ha denominado en los países que la han experimentado ya como extinción de dominio, que aquí también se le ha venido a denominar también aplicación de bienes a favor del Estado, ¿no? Sí. Platícanos, ¿en qué consiste esta figura para después irla desmenuzando? Esta figura es una figura que se recae exclusivamente sobre bienes, por eso se dice que no es penal, no es naturaleza penal, sino más bien civil, y recae sobre aquellos bienes que hayan sido objeto, instrumento o ganancia de actividades no lícitas. Si estos bienes presentan esta característica, pueden ser sujetos a una acción por parte del Estado. Tras la acción se someten a un procedimiento, es decir, ante un juez, y en ese procedimiento lo que se trata de demostrar es si efectivamente son el fruto o la ganancia de una actividad ilícita, como puede ser la pornografía infantil, o si se respeta el principio de licitud de esos bienes y quedan bajo la titularidad de su dueño. La idea de esta medida, de esta acción, es poder analizar la efectiva propiedad de esos bienes. Lo que se cuestiona es lo siguiente, lo curioso de esta figura es que cuando nace, y sobre todo en países como Colombia, no nace como una herramienta per se contra la delincuencia organizada, nace como una medida de carácter civil para investigar el origen, la naturaleza y digamos, la legitimidad per se en sí de un bien que se ve con un halo de sospecha porque, por ejemplo, de buenas a primeras, un sujeto que no tenía propiedad pasa a tener
propiedades millonarias y cuentas de 500 millones de dólares. Entonces, dada la sospecha sobre la efectiva propiedad sobre esos bienes, el Estado lo somete a un procedimiento. Si tras el para que pruebe que para que en ese que son procedimiento de él se de estudia manera la efectiva legítima. propiedad de esos bienes, si son adquiridos de manera legítima o ilegítima, si son adquiridos a través de una actividad que atenta contra los mismos principios de la sociedad, con los mismos bienes que protege el ordenamiento, bienes jurídicos, ¿no? Entonces, si se adquirió de esta forma, la propiedad atenta no solamente contra la sociedad, sino contra el ordenamiento, perdón, y esto implica que se puede llegar a declarar, y este es el resultado del procedimiento, declarar que efectivamente quien aparecía como titular de estos bienes no es el verdadero titular, y dado que si no se encuentra otro titular para esos bienes, pasan los bienes a favor del Estado. Sí, porque se ha encontrado que es algo común, ¿no? Que los miembros de la delincuencia organizada, grupos de narcotráfico, trata de blancas, etcétera, suelen poner los bienes que han sido producto de esta actividad ilícita a nombre de prestanombres, de testaferros, a nombre de familiares. Entonces entiendo que aquí se trata de ubicar cuándo han puesto bienes a nombre de testaferros, prestanombres o familiares, identificar la procedencia lícita. Si los titulares de estos bienes, que es el prestanombres, el testaferro, los familiares, no logran probar que lo han adquirido por medios legítimos a través de probar sus ingresos o cuestiones de otra naturaleza, se presumirá que son bienes obtenidos por el sujeto que está siendo procesado, producto de su actividad criminal. Y en ese sentido, se aplican a favor del Estado. Exacto. Y además ahí les pegas en una cuestión donde más les duele, ¿no? Que es el factor económico. El factor económico. Lo que dices es correcto, con una salvedad, que en realidad es el Estado el que me tiene que demostrar que estos bienes no son de procedencia lícita. Es decir, en la figura de la extinción de dominio, y así lo contempla, por ejemplo, Colombia y lo contempla Perú, la regla es que la buena fe del sujeto, se presume la buena fe del sujeto. Entonces la carga de la prueba está a cargo del gobierno. Y se presume la legítima procedencia del bien. Lo que pasa es que, en un caso concreto, ¿qué pasa si uno tiene un vecino que tiene una actividad comercial modesta, como puede ser una tienda de abarrotes, un restaurante, etcétera, y ese vecino tenía una vida social y no demasiado ostentosa, por ejemplo, un solo carro? De golpe, ese vecino pasa a tener 5 carros de último modelo, cuentas millonarias, viajes, ostenta otro estado económico que dista mucho del que normalmente tenía. De sus ingresos legales, ¿no? O legítimos. Entonces, frente a una situación como esta, y dado, por ejemplo, que tal vez hay una investigación de que se lo relaciona con narcomenudeo, el Estado podría decir y preguntarse, ¿todos esos bienes realmente le pertenecen? ¿Es él el titular? Y en el procedimiento lo que se trataría de demostrar es lo siguiente. Las formas de adquirir la propiedad son pocas y el mismo ordenamiento me dice cuáles son las legítimas, porque lo compré con el fruto de mi trabajo legítimo, ¿sí? Porque recibí una herencia, eso podría ser otra forma, porque alguien me lo cedió, o porque gané una lotería o algún tipo de rifa o algún tipo o sea, gané algo, ¿no? Una lotería nacional. Pero si no se dan todos estos medios, herencia, cesión, compra o ganancia, digamos, o me encontré un tesoro, podría ser una quinta, ¿no? Pues no existe otra forma de adquisición legítima en el derecho. Entonces, frente a eso nos quedaría o la magia, pero la magia del derecho no la contempla, o un recurso de procedencia no lícita que yo todavía no sé a qué se debe y lo podría investigar por lo penal, pero por lo pronto lo que sí pude demostrar que este recurso, este bien, no procede por de los manera medios lícita. tradicionales. Entonces lo que se demuestra es que la ganancia no es lícita, que es muy distinto de decir que la ganancia es ilícita. Ahí tendría que demostrar per se el delito o la infracción a la ley, ¿no? Ahora, y me imagino que lo que subyace detrás de esta reforma inicia en Colombia, es quien originalmente adopta De la esta figura de figura. extinción de dominio, sí. Colombia es, digamos, la madre de esta figura, pero figuras similares existen en otros países. Es lo que se llama un decomiso civil. Nosotros tenemos la figura del decomiso, pero por naturaleza penal, es decir, como una pena accesoria, una vez que se demuestra la responsabilidad. Ahorita lo distinguimos de la extinción de dominio.
Y me imagino que lo que llevó a Colombia a esto es precisamente cortar las posibilidades económicas de a quienes están procesando, ¿no? Para que no siguiera delinquiendo o invirtiendo sus ganancias en Es la que infraestructura de es su... como una tendencia internacional que uno viene advirtiendo, que por un lado nosotros hacemos el reproche como Estado, el reproche penal, es decir, el reproche a la conducta. Pero lo cierto es que de nada sirve realmente hacer solo el reproche a la conducta y llevar al cabecilla a una detención y a una sanción penal si toda la estructura, generalmente es económica, se mantiene intacta, incluso atentando contra, digamos, el ordenamiento jurídico. O sea, y ahí viene el origen realmente de la figura en Colombia. El razonamiento de Colombia es el siguiente: toda propiedad es un derecho individual y como en derecho individual uno tiene que respetarlo. Ahora, la propiedad tiene como un sesgo social, una característica social, y nuestra jurisprudencia mexicana reconoce el sesgo social del derecho a la propiedad hasta tal punto que tras un abandono pasa a favor del Estado para que el Estado le dé un fin social, ¿no? O la expropiación reconoce esa característica social que tiene el derecho a la propiedad. Si lo necesito para un bien de utilidad pública, el Estado me lo expropia, se lo expropio al particular, porque frente al choque entre individual y social gana la característica social que tiene la propiedad. Con esta idea, Colombia lo que en su momento hizo fue cuestionar si como Estado yo tendría que respetar a aquel que tiene una casa, cuenta millonaria y demás, que es la ganancia de una actividad que en sí está atentando contra los valores de la sociedad, contra el ordenamiento jurídico de la sociedad, porque, por ejemplo, esa casa, esos bienes, vienen directamente de prostitución infantil, ¿sí? Comercio sexual de niños, trata de personas, narcotráfico. Entonces, lo que se pregunta Colombia es, ¿este derecho es realmente un derecho a la propiedad? ¿Cómo puede ser social si atenta contra lo social? Sí, aparte que no tendría también como que derecho a disfrutar de eso, ¿no? Pero No. aparte también hay indicios, porque así lo han manifestado las autoridades, de que eventualmente hay cabezas del crimen organizado o de los primeros en las cúpulas de estas organizaciones que aún dentro de prisión siguen precisamente manejando la organización criminal, ¿no? Y entre otras cosas porque tienen los recursos para hacerlo. Y eso va de la mano también con lo que comentabas al principio, ¿no? Por eso también se va a restringir en la medida que corresponda las comunicaciones de estas personas al exterior para evitar eso. Pero es en principio con la idea de cortar el financiamiento al crimen organizado y que no se puedan seguir beneficiando de estas circunstancias. Siempre y cuando ese financiamiento provenga, sea el fruto, el objeto, el instrumento del trabajo ilícito, del trabajo, de la digamos, comisión del delito. Comisión de delito. Porque esto no quiere decir que el delincuente no puede tener derecho a la propiedad. No, Claro, por supuesto. Pero sí. Pero presumimos que eso lo ha obtenido a través de las actividades ilícitas. Bueno, con esto vamos a hacer un corte, regresamos, no se vayan. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones respecto al programa, las que esperamos en el correo expediente.inacipe@inacipe.go.mx o al teléfono 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en su pantalla. También en esta oportunidad queremos darle a conocer la última novedad editorial del Fondo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es un libro muy interesante porque aborda un tema que eventualmente ha sido motivo de polémica en los últimos años en nuestro país, que es el uso legítimo de la fuerza. Este libro está coordinado por Eduardo Medina Mora y Casa, quien es Procurador General de la República, y contiene los artículos de personalidades y de gente interesada y conocedora en el tema. ¿Cuándo aplicar el uso legítimo de la fuerza, cuándo no?
que es un tema que siempre ha suscitado controversia con motivo de la disolución de manifestaciones o de actos delictivos en nuestro país. Creo que es un libro que hay que tener, Uso legítimo de la fuerza. También a nuestros amigos que nos llamen, les regalaremos a los primeros 10 un ejemplar de este libro, Uso legítimo de la fuerza. Ahora continuamos nuestra charla con Eloisa Quintero sobre este tema muy interesante de extinción de dominio, una figura, lo recalcamos, pensado para delincuencia organizada, no es para delincuencia común. Ahora, Eloisa, nosotros tenemos actualmente en nuestro país la figura que denominamos aseguramiento, la que denominamos decomiso. ¿En qué sería distinto la extinción de dominio? Porque el decomiso, por lo menos la impresión general que tiene la mayoría de la gente, es que eventualmente el Estado me quita mi propiedad por alguna circunstancia, ¿no? Sí. Y finalmente la extinción de dominio lo que pretende es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Parecería haber similitudes entre estas figuras, pero en pocas palabras podríamos decir que el aseguramiento es una medida que se da en el proceso, una medida preventiva. En el proceso penal. En el proceso penal, sí. La idea es poder asegurar, es decir, ponerlo a disposición y en una relación de custodia, porque este bien, por ejemplo, tiene pruebas, ¿sí? Tiene huellas, o sea, me sirve a la investigación o temo que pueda ser adulterado, digamos, destruido o escondido y que no pueda llevar adelante la investigación. Es decir, es una medida provisional, además. El aseguramiento, claro, tiene como fin poder permitir la investigación para poder llegar a la verdad de los hechos y a realizar después un reproche penal. En cambio, el decomiso ya es una medida en contra de los bienes, pero se da una vez que yo tengo demostrada la responsabilidad penal. Es decir, el sujeto realmente es el responsable del tráfico de órganos o el delito penal que sea, y entonces, en relación a los bienes que están directamente vinculados al delito, no a todos, sino los que están directamente vinculados a ese delito, se puede aplicar el decomiso, que implica una pérdida del dominio que pasa a favor del Estado. Hasta ahí son figuras cuya naturaleza procesal es una, penal la otra. Pero eventualmente el decomiso entiendo que suele ser muy tortuoso. Sí, pero si uno ve las estadísticas, hoy por hoy, digamos, que nos puede brindar las estadísticas y ciertas es el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Y de la cantidad de bienes, depende de Hacienda, ¿no? Sí, de la cantidad de bienes que son asegurados, un gran, porcentaje no termina decomisado, sino todo lo contrario. Es decir, se pone a disposición el bien para ser administrado, se asegura, pero no todos los procesos llegan a un destino condenatorio, entonces son muy pocos los bienes que terminan siendo decomisados, sobre todo... Lo que significa que pasen a propiedad del Estado. Exacto. Y todos estos bienes asegurados que se administraron muchas veces durante años, ¿se devuelven a sus originales propietarios? Sí, efectivamente, y con el costo que implica para el Estado y la ganancia, el gasto, perdón, que implica la administración durante años, ¿no? Entonces es una situación poco provechosa tanto para el particular, porque cuando termina esta administración el bien no está en las mismas condiciones ni tiene el mismo valor que tenía originariamente, como también para el Estado. Entonces, estas son las dos figuras que tenemos y que podemos aplicar al día de hoy. Asegurarlo, o una vez que tengo responsabilidad penal, que sé que es el culpable, solo se pueden decomisar los bienes relacionados con este delito. Ahora bien... Pero primero, ya tengo sentencia de que es responsable del delito que le imputaron. Probablemente en el transcurso esos bienes estaban asegurados, pero ya hasta que tengo la sentencia en que es responsable, viene el decomiso para aplicar los bienes. Pero igual esto ya pudo haber pasado muchos años. Muchos años, y yo tengo que demostrar que voy a decomisar los bienes que estaban vinculados a este delito. Y como sabemos, sobre todo en el ámbito de delincuencia organizada, si hablamos de actividades empresariales delictivas, generalmente están diversificadas. Entonces yo tengo que demostrar que si lo estoy persiguiendo por tráfico de pseudoefedrina, este dinero tiene que venir directamente de ese tipo de actividad. No puedo decomisar cualquier cosa, ¿no? En términos generales, porque así me lo restringe la ley. Entonces la prueba es más compleja. Más compleja, y los bienes ya están, generalmente han perdido su valor al momento de que puedo realizar el decomiso. Pero la figura de la extinción de dominio aplicaría directamente sobre los bienes, con independencia
de la cuestión penal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo investigo los bienes no porque el sujeto haya o no haya realizado una conducta penalmente relevante, ¿sí? Puede ser que el titular, como señalabas tú con el ejemplo, no tenga sobre su espalda ninguna conducta penal reprochable, es decir, sea el testaferro, ¿sí? Un sujeto pone todos sus bienes a nombre de su madre, persona que nunca trabajó, por ejemplo, que no ha recibido una herencia, que no ha recibido, ¿sí? Entonces, y de golpe es no tiene cómo acreditar. No tiene cómo acreditarlo. Entonces, para empezar, la extinción de dominio, el proceso, que ahorita vamos a hablar del proceso de extinción de dominio, no implica necesariamente la existencia de un proceso penal. No. Ok, primera cosa. Porque el reproche no es hacia la conducta, sino que yo investigo los bienes para ver quién es efectivamente el dueño y si esa propiedad no atenta contra lo social y el ordenamiento jurídico. Ahora bien, muchas legislaciones, como es el caso de la consagración del artículo 22 aquí en la Constitución, ponen, podríamos llamarlo como un requisito de procedibilidad, es decir, para poder comenzar a investigar, instar la acción, tiene que haber algunas sospechas o datos suficientes respecto de ciertas actividades delictivas. Así lo puso la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no investigo los bienes por cuestiones penales, pero sí el Estado decidió que solamente le interesa investigar el origen de bienes que se encuentran en una situación de sospecha de alguna actividad de delincuencia organizada. Es decir, tal vez hay o no una investigación penal, pero yo lo que sí tengo que tener es datos suficientes sobre que estos bienes se relacionan con alguna actividad de delincuencia organizada. Pero esto, a los efectos, es un requisito de procedibilidad. Es decir, el Estado mexicano tomó la decisión de qué bienes iba a investigar. Todos los que son el instrumento de una actividad delictiva, si fuera así, tendría que investigar aquel que viene y me abarata la cartera, me roba la cartera con una bicicleta. Tendría que investigar la bicicleta porque es el instrumento, y no le interesa eso al Estado mexicano. El Estado ha tomado la decisión y dice solamente los bienes que se vinculen con algunos datos de actividades de delincuencia organizada, que no solamente es eso, el artículo 22 señala delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos. Terrorismo creo que también dice, ¿no? Sí, entonces son 5 casos que en relación a esos bienes me voy a dedicar a ejercer la acción de extinción de dominio. Es un requisito como de procedibilidad, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, a guisa de conclusión de esto primero que dices. Sí. Primero, si se ejercita acción penal con a alguien que se le impute un delito de delincuencia organizada, como consecuencia de ese proceso penal, se puede abrir concomitantemente, de manera paralela, pero en materia civil, una acción de extinción de dominio por bienes que suponemos que son de él y que son producto de una actividad ilícita. Y ahí se pueden llevar a cabo los dos. Ahorita vamos a ver cómo, pero uno es la acción penal, que pretende una pena corporal, esta cuestión de reprochabilidad que me dices, y la otra, la civil. Pero el otro supuesto es, no necesariamente tiene que haber una acción penal, de pronto el Estado supone, por su labor de inteligencia, que una persona de pronto ha obtenido una riqueza inexplicable y que eventualmente podemos presumir que esa riqueza inexplicable es proveniente de una actividad ilícita, sino directamente de él, de alguien vinculado a él, que ha puesto los bienes a su nombre, ¿no? Puede ser para lavar dinero o algo así. Es decir, yo me percato, por ejemplo, que mi vecino de pronto, de una casa de ciertas características, de pronto adquiere otra de dimensiones. Y viaja 5 veces a Europa por año. Y de pronto su nivel de vida, como dicen, el dinero no se puede esconder, ¿no? Entonces el nivel de vida aumenta y eso puede lanzar una señal para que se inicie por la vía civil un juicio de extinción de dominio, ¿sí? Aunque no necesariamente exista el penal. Ahora, mencionando esto de los vecinos y todo esto, hay intervención, bueno, cabe hacer mención que la Constitución establece la figura, pero ahora se tiene que trabajar en la ley secundaria, ¿no? Exacto. La Constitución ha dado los lineamientos básicos. ¿Qué dice el artículo 22 constitucional? Que la acción tiene que ser jurisdiccional, es decir, frente a un juez, y dice que tiene que ser independiente de la materia penal, es decir, no por causas de reproche al sujeto. Es decir, entonces eso me abre la posibilidad de civil. Originariamente, en Colombia, y así también lo tienen en Perú,
la acción es real patrimonial, claramente de materia civil. Y otra cosa que dice la Constitución es en qué bienes me van a interesar, cuáles son el grupo de bienes que me van a interesar. Entonces dice, los bienes sobre los cuales existan datos suficientes que se vinculan, que hagan pensar que el sujeto está involucrado en actividades de delincuencia organizada y todas las que mencionamos, robo de vehículos, secuestro y demás. Eso es solamente lo que dice la Constitución, sumado a una enumeración. Hay 4 supuestos de bienes. Dice, los bienes que son objeto, instrumento o ganancia, directamente. Después dice, el segundo inciso, los bienes que sin ser el objeto, el instrumento o la ganancia, son utilizados para ocultar o mezclar, ahí vemos el tema del lavado de dinero, mezclar bienes de procedencia ilícita. Esa es una gran ventaja, ¿no? Y después se dice, aquellos que sin tener estas características, son utilizados por un tercero para ocultar. El dueño sabía o debía saber que está prestando su bien y no hace nada para impedirlo ni para notificarlo al Estado, y el tercero, presuntamente delincuente, se comporta como si fuera el dueño. Es decir, podríamos pensar en estos casos que se dieron hace poco aquí en México ciudad, cuando se encontró armamento en casas particulares, citas en Coyoacán, no sé si recuerdan. Sí, por supuesto. Entonces, si estos casos realmente se investigan y se dan los requisitos de procedibilidad, es decir, el dueño sabía o debía saber que su bien, que era de procedencia lícita, una casa que está en cualquier una zona común, era utilizada para esconder actividades delictivas. Sí, porque se trata también de salvaguardar los derechos de personas que intervienen de buena fe. Sí, puede ser que yo rente mi casa Exacto. a un grupo que no tengo yo la menor idea que se dedica a actividades de crimen organizado. Siempre está la buena fe de por medio. Hay 2 principios que se utilizan aquí en la extinción de dominio. La buena fe de cualquier tercero o del propio titular, ¿sí? Y la procedencia lícita del bien. Con esto hay que partir. Y de esta forma se hace la distinción también de la materia penal. Dice la Constitución, independiente de la materia penal. Pues, ¿qué quiere decir? Que en la materia penal se habla del principio de inocencia. Hay que remarcar que aquí no estamos hablando de principio de inocencia, porque el reproche no es hacia una persona, sino hacia un bien. Entonces el principio es de procedencia lícita, que el bien, en principio, si está en mi sociedad y si es reconocido como una titularidad y está inscripto, tiene una procedencia lícita. Pero eso no quiere decir que como Estado, dada una cantidad de datos sospechosos, como son los requisitos de procedencia que señalábamos recién, no pueda ejercer una acción para en un procedimiento, frente a un juez, investigar realmente eso. ¿Sí? Y Salvador, porque el caso que mencionas de la casa esta por los rumbos de Coyoacán, aparentemente era eso, ¿no? Un tercero que tenía su casa en renta, llega una persona a rentársela, pues cubre los requisitos que él señalaba, se la renta y parece ser que efectivamente ahí se resguardaba un grupo armado que pretendía realizar ciertos actos. Entonces digo, está, digamos, el ciudadano común, honesto, trabajador, cuidado en esa parte de sus derechos, ¿no? Sí, completamente. Pero también lo que se está tomando, digamos, estas cartas que se están tomando, implican también tomar decisiones en relación a aquel sector de la sociedad que, si bien no comete actividades delictivas relacionadas a delincuencia organizada, son los que sostienen, los que encubren o los que permiten, digamos, que el delincuente siga con su actividad empresarial. Sí, pero ella es una encubridora. Ya es, claro, ya es un encubridor. O, por eso te digo, este tercer grupo son aquellos que prestan sus bienes para que el otro lo oculte, lo pueda lavar, lo pueda, digamos, esconder del reproche penal. Entonces, aquel que está prestando a sabiendas, es decir, no de buena fe, sino a sabiendas y pudiendo haberlo evitado, pues también puede ser objeto de una investigación de acción de extinción de dominio. Oye, Eloísa, el otro día escuché en un seminario que tú ponías algunos ejemplos de por qué es benéfica la extinción de dominio con relación a la figura del decomiso que tenemos ahora, cuando se dan ciertos supuestos. ¿Podrías comentarnos algunos ejemplos para que sea más gráfica esta visión? Sí. Por ejemplo, tomemos caso 1. Un sujeto es perseguido penalmente
Esto quiere decir que ya el Ministerio Es Público decir, hay una consignó el investigación, expediente, se está un convirtió- juez resolviendo su Y causa antes, penal. claro, y antes de que exista sentencia penal condenatoria, el sujeto fallece, se muere. Caso típico de la historia mexicana, el Señor de los Cielos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con todos esos bienes asegurados? Decíamos que solo podríamos asegurarlos. ¿Qué se hace? Sí, con estaban todos esos? asegurados durante el proceso y se Pero- podrían haber decomisado hasta que hubiese sentencia. Pero como el sujeto fallece, no se puede llegar a sentencia, no se puede tomar ninguna decisión respecto de los bienes, tienen que volver a sus particulares, ¿sí? Los particulares lo heredan y si esos bienes eran el fruto de una procedencia ilícita clara, una vez que son heredados, pasan a circular otra vez en la sociedad, ¿sí? Produciéndose como un lavado tácito. Ahora, en ese momento no De se todos podía esos hacer bienes. nada porque realmente la legislación mexicana no tenía los instrumentos necesarios para hacer otra cosa. Hoy por hoy, con una extinción de dominio, uno, independientemente de lo que pase en sede penal, si el sujeto se muere y se trunca el proceso, se ve interrumpido, Estamos por yo otra estoy vía, que es investigando la los civil. bienes sí, en sí. Y si los bienes realmente provenían de actividades de narcotráfico, pues puedo seguir la investigación porque lo que investigo es un derecho real patrimonial y sigue su curso. Y Ese en el sería un juicio ejemplo. específico. Otro caso es cuando yo descubro una de las actividades delictivas, pero este sujeto, dado la cantidad de bienes que tiene, no podría haber obtenido todo eso de esta sola actividad delictiva. Aquí ya estamos Entonces, también en un proceso penal. también. O, tercer caso, como decíamos, ¿qué pasa cuando uno ve que una actividad empresarial de un sujeto particular tiene un crecimiento anual del 1000%? Es Cosa decir, que no es regular, no ni es regular, lo no es habitual, habitual. ni por más buen pronóstico que uno quiera hacer desde el punto de vista económico, no puede pasar de Eso un no año pasa a en la otro. vida real. Bueno, Claro. ahorita volvemos con este ejemplo que pones, Sí. Eloísa. Vamos a un corte, regresamos. Bien amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus opiniones, esperamos sus comentarios en el correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o su llamada al teléfono 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en pantalla. Terminábamos el corte anterior, Eloísa, precisamente comentando algunos ejemplos para efecto de ser más gráficos de cuáles serían los beneficios en torno a adoptar una figura como la extinción de dominio, además del decomiso que subsistirá y también el aseguramiento, entiendo, ¿no? Sí. Ahora, y estábamos también vinculando antes de que hay una ley secundaria, es decir, la Constitución establece los lineamientos generales que ya nos mencionabas y una ley secundaria, una ley federal, establecerá cómo será ese proceso, cómo tendrá que ser ese proceso y qué ley será. ¿Será una ley en particular o se incorporará ese proceso al Código de Procedimientos Civiles Federal? ¿Cuál sería lo correcto? Creo que lo recomendable es que exista una ley que regule específicamente este procedimiento, ¿sí? O que se llamará ley de extinción de dominio o como el legislador quiera denominarlo. Pero una ley específica, cuyo objeto sea regular ese proceso. Exacto, donde se diga, donde se pueda desmenuzar estas líneas que dio hoy por hoy la Constitución. Son tres aspectos, ¿no? Como lo señalábamos recién, habla de la naturaleza, que no es penal, habla de en qué bienes y los bienes relacionados con qué hechos delictivos. Es solamente lo que dice, eso es solamente lo que dice la Constitución. Habrá que ahora regular y decir, bueno, cuáles son todos los requisitos de procedencia. ¿Quién es la autoridad que va a ejercer esta acción? Una de las preguntas centrales es, ¿será un Ministerio Público Penal, el mismo Ministerio Público Penal que está investigando alguna situación? Señalábamos recién que no siempre puede ser que exista una investigación penal. Es lo común, es lo que sucede. Por ejemplo, tenía oportunidad de hablar con los colegas colombianos y ellos contaban su experiencia y dicen, en realidad,
Si bien puede esto darse por distintas vías, cómo se inicia el procedimiento, Normalmente lo normal deriva. es que exista una investigación penal que desemboca en un proceso penal y cuando se está dando la investigación, ya en esa altura, se ve la posibilidad de ejercer la acción de extinción de dominio, ¿no? Pero, digamos, esto no siempre se da así. Entonces, ¿será siempre el Ministerio Penal, el Ministerio Público, digamos, penal, el que va a ejercer la acción, o se le puede conferir la potestad a un Ministerio Público Civil, que es el que más está cercano a la materia, Porque ¿no? incluso en el caso, por ejemplo, que alguien llamara la atención de la autoridad en el sentido que alguien de manera desproporcionada Sí. ha incrementado su patrimonio, esto tal vez ameritaría una investigación. Y a lo mejor ya al momento de hacer la investigación, bueno, pues ya se pueden detectar ciertos elementos para encauzar una acción penal, ¿no? También. Entonces, como que siempre normalmente va a derivar de alguna cuestión de carácter penal, ¿no? Creo que los dos procesos siempre van a ir de manera paralela, pero que hay que guardar la independencia. A la cuestión penal le va a interesar qué pasó y qué hizo en contra de la ley el sujeto, ¿no? Y la cuestión civil le va a interesar quién es el dueño de esto y si se merece realmente llamar propiedad lo que me está presentando como propiedad. Solamente los hechos penales me van a interesar como tales, como hechos, pero no necesito una declaración de delito, sino que existan datos suficientes, ¿no? Pero siempre van a estar de manera paralela y tienen que estar de manera paralela, cada uno atendiendo a su objetivo, objetivo completamente distinto. Lo que no obsta a que, por ejemplo, Colombia, estos dos procederes son llevados adelante frente a la misma figura, frente al mismo juez. Como un juez ve lo penal y lo civil, un mismo De la juez. misma manera que nosotros hoy, hasta el día de hoy, el juez penal no solamente ve el reproche penal, sino también ve la reparación del daño civil y dicta en una sola sentencia las dos cuestiones, una de naturaleza penal y una de naturaleza civil. Entonces, esto sería factible también. Creo que En es Colombia algo, lo hacen así, que es el juez algo, penal es naturaleza dicta civil. su resolución también respecto a la extinción de dominio. Exacto. Existe una posibilidad. Entonces, eso es una Lo decisión que que va a quiere tener que decir que tomar no se puede México. iniciar por separado. Tiene que ser necesariamente vinculada en un proceso penal en Colombia. Vinculada, digamos, pero a los hechos, como pasa aquí, ¿no? Que existan hechos suficientes, pero no que exista ya una sentencia de delito, ¿no? Claro. Y eso es lo que tendremos que decidir aquí como país, qué es lo que conviene. Tanto Colombia como Perú hicieron una ley específica ambos. Exacto, los dos Ley de tienen una ley de extinción de extinción de dominio. dominio. En Perú se llama distinto, que acaba de salir. Perú tiene una ley del año pasado y en este mes de abril, fue en veintitantos de abril, sale un decreto por el cual se modifica el anterior, dado las cantidades de reclamos y de recursos por anticonstitucionalidad. Y en Colombia esta ley no se llama de extinción de dominio, sino de pérdida del dominio. Pero la figura es la misma, ¿sí? Civil, real, patrimonial, independiente de lo penal. Ahora, las probabilidades de que pase con la nuestra, lo que en Perú son pocas, porque precisamente aquí es la propia Constitución la que establece la figura y establece los lineamientos, ¿no? Y está definida la naturaleza, que es lo más importante, ¿no? Ahora quedará tomar todas estas decisiones, que son decisiones de peso, pero que serán partes de la ley de extinción de dominio. Ahora, en la experiencia europea, eventualmente Estados Unidos, incluso en la sudamericana, ¿se incentiva de alguna manera a la población para que coadyuve con el Estado en términos de dar información o cuestiones de esta naturaleza? Yo recuerdo mucho que se mencionaba, hablando de la prevención del delito, por ejemplo, el caso Japón, que aunado a muchas políticas públicas adecuadas para combatir el delito, una de ellas era la participación de la ciudadanía. Pues si yo como ciudadano, si de pronto veo que mi vecino está desarmando coches al lado, pues digo, me puede hacer pensar que hay una actividad ilícita ahí y soy yo quien la comunico a la autoridad para que la autoridad entre. Eso es algo muy curioso y que cada sociedad va definiendo, ¿no? Toda sociedad tiene o impone al sujeto un deber cívico de denunciar, siempre, pero es un deber solidario, es decir, no me convierte en garante, que quiere decir no me convierte en cómplice del otro si no lo denuncio, sino que no cumplo con mi deber cívico que todos tenemos que tener. Pero lo que pasa Sí, que hay porque luego puede ser sociedades por temor, ¿no? por El no temor, denunciar. o sea, ese deber lo tengo que cumplir siempre y cuando no exista peligro para mí, para mis bienes, mi familia, etcétera, ¿no? Pero hay sociedades en que han involucrado más al ciudadano porque entienden, como lo estamos comprendiendo, que esto es una lucha no solamente del sector público, sino el sector público y el sector privado
en tanto y en cuanto se pueda dar un aporte, tienen que de manera conjunta luchar contra ciertos fenómenos. Y es así como, por ejemplo, en el ámbito de extinción de dominio, en Colombia se ha decidido que darle la facultad al ciudadano de denunciar, porque efectivamente muchas veces el que tiene datos específicos sobre la procedencia, sobre dónde tiene ocultados los bienes, en qué cuentas, etcétera, es un ciudadano particular que es parte de la organización o que de alguna manera tiene los datos que al Estado le cuesta mucho llegar a investigar. Y se le ha dado a este ciudadano la posibilidad de ejercitar esta acción. Sí, ellos lo que harían es, ellos presentan la denuncia, es decir, anotician en ese sentido. Se anoticia al Estado y el Estado evaluará si dan los requisitos para ejercer la acción, ¿no? Pero con este... Que aquí me imagino que ocurriría más o menos eso, ¿no? Acudo yo al Ministerio Público y digo que sabe que parece que esto, ya le dejo la información, ¿no? Claro, eso tendría que regularse en la ley, en la ley de extinción de dominio. ¿Qué? Yo creo que, digamos, tiene que ir de la mano del respeto por el anonimato, ¿no? Claro, el que lo debe ser anónimo. Exacto. Sí, porque de Solamente hecho, así, al dejarle la exacto. acción al Ministerio Público, pues es básicamente dejarle en manos de todos, ¿no? Porque finalmente el Ministerio Público es un representante social. Entonces, si eventualmente yo pretendo dar la información, bueno, a quien se la proporciona es al Ministerio Público. Yo creo que tiene que estar Quien abierta la puerta. Y vamos. Exacto. Estar abierta la puerta, pero que no tiene que ser una obligación. Perú lo ha puesto como una obligación. En esta última reforma de abril dice... No, pues me creo que ahí a la gente le da miedo. Cualquier ministerio público, funcionario, o ciudadano que tenga conocimiento de y no X, lo diga, deberá, dice. Eso ya me parece muy peligroso. Yo creo que hay que dejar una vía abierta para que aquel ciudadano que lo quiere realizar, el anoticiamiento, que lo realice, ¿sí? Como un deber cívico. Como un deber cívico, pero no como una obligación. Y tratar de darle el marco de seguridad, por ejemplo, a través de el anonimato, a ese ciudadano que quiere cumplir con su deber cívico, porque no lo podemos dejar desprotegido. Es decir, tienen que ser datos exclusivamente para uso de la actividad sí, jurisdiccional. sobre todo si estoy denunciando alguna cuestión de bienes relativos al crimen organizado, puede ser, o hay razones para pensar que puede haber una venganza. Colombia va más allá, que eso creo que es para evaluar. No solamente le permite, sino que también lo incentiva al particular para que denuncie. ¿De qué manera lo incentiva? Ofreciéndole el 5% de lo recaudado, lo extinguido al ciudadano. Es decir... ¿Y de manera anónima? Sí. O sea, es anónimo para el resto, no para digamos, para el procedimiento jurisdiccional, ¿sí? Entonces, si esto es fructífero... pues puede resultar atractivo, el 5%, ¿no? Por eso me refería que va más allá, porque no solamente le permite, sino lo incentiva con un 5% de ganancia, por decir así. O sea, de todo lo que el Estado extinga a raíz de su denuncia, el 5% ¿Y hay resultados de esta experiencia? Sí, hay resultados. ¿Han sido positivos o negativos? No es tan habitual como se piensa, pero sí hay resultados positivos, que eso lo comentaban los colegas colombianos. Sí hay casos que se logra realmente llegar al bien a través de la denuncia. Sobre todo si se garantiza el anonimato, ¿no? Sí, por eso a mí me parece que es fundamental, pero que también esto tiene que ir de la mano de una hipotética responsabilidad. Si abrimos esta puerta, que me parece que puede ser viable, ¿sí? Tiene que haber también una correspondiente responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sujeto lo realiza de manera dolosa o de manera, violando los principios constitucionales, el principio del debido proceso y engañando al sistema judicial. Se lo hace con dolo, porque a lo mejor se pudo haber equivocado de buena fe. Claro, si es de buena fe y era, creíble y era sustentable conforme sus conocimientos, pues está bien, porque solo lo que hace es anoticiar. Se le llama denuncia, pero lo que hace el particular es poner en conocimiento de la autoridad. La autoridad es la que va a tomar... Me imagino que así va a terminar funcionando aquí, ¿no? Yo creo que sí. Poner del conocimiento del conocimiento y con una hipotética responsabilidad para el caso de que se compruebe que esto se hizo de manera dolosa, sea para el caso de particular y me parece que incluso el caso de funcionario. ¿Sí? Así como un funcionario tiene que responder cuando tiene un mal proceder a nivel penal, también si es a nivel civil. Muy bien. Entonces, a ver, vamos aterrizando. Sí. La Constitución establece los lineamientos generales. Esto va a bajar en una ley secundaria que bien podrá denominarse Ley de Extinción de Dominio. Sí. Pero va a ser una ley federal. Es recomendable que sea una ley específica, que ese sea su único objeto, regular eso. Exacto. Eventualmente el Ministerio Público va a tener la acción para eventualmente ante un juez civil iniciar un juicio, puede ser ordinario civil o como le vayan a denominar,
para eventualmente tratar de demostrar que los bienes que están a nombre de alguien son producto de la delincuencia organizada o que se ha prestado a ser testaferro o los ha mezclado con los suyos para disimular, lavado de dinero, etc. ¿Esto cómo va a empezar? El Ministerio Público va a presentar una demanda ante un juez civil diciéndole, oiga, los bienes de fulano de tal, consistentes en tal, presumimos que son producto de cualquiera de estos supuestos de la ley de extinción de dominio, ya sea que es prestanombres, ya sea que los disimuló, ya sea que los mezcló, tal. Y de esta demanda se corre traslado a la parte que estoy demandando. Exacto. ¿Y él qué hace ahí? Porque por lo que decías al principio, la carga de la prueba es de quien demanda, ¿no? Exacto. Es decir, si el Estado está diciendo que esos bienes los adquirí por medios no legítimos, corresponderá al Estado probar eso. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente contesta a quien eventualmente se demanda? Pues, es decir, voy a decir, no es correcto, son no míos. Es correcto. O sea, lo que el Estado está diciendo, como bien señalas, es, por ejemplo, dadas todas estas circunstancias, yo tengo la sospecha de que esto proviene de una actividad no lícita, ¿sí? Y todo eso se solventa, se corre a traslado. Pues el sujeto va a decir, tengo una explicación, no tengo una explicación. Si efectivamente, por ejemplo, la única actividad lícita declarada es mi tienda de abarrotes, pero además yo me dedico a la venta y compra de autos, etcétera, entonces tengo otro tipo de actividad también lícita, lo que pasa que no está declarada ante el fisco. ¿Sí? O, por ejemplo, hice una transacción, venta y compra de granos, me dedico a tal y cual cosa, que ustedes no la están teniendo en cuenta, pero que también es de origen lícito, lo pongo a su conocimiento. Y se va a llevar a la manera de un juicio ordinario civil. Como un juicio Entonces, por ejemplo, ordinario, hay una demanda, exacto, se contesta. Digamos, ahí se fija la litis, ¿no? Ya se estableció se que dice A pruebas, y ahí dice que dice B, entonces se abrirá el juicio a prueba. Exacto. Entonces ya tratará de probar el sujeto lo que alegó a materia de excepción de defensa. Que si mira, te pruebo que vendo coches, y el Estado, te demuestro que hago esto, y con base a eso el juez va a decidir. Exacto. Entonces es como, por eso al señalar la Constitución que es jurisdiccional, me está obligando, digamos, como legislador secundario, a respetar todas las garantías del debido proceso. Entonces, cada parte va a dar su versión sobre los hechos, pero el Estado está buscando también la verdad. Lo que está diciendo el Estado es, a mí me parece sospechoso todo lo que tiene relación con estos bienes. Si me demuestras que todo está perfectamente el otro habido, tendrá que decir porque no. digo, pensando bien puede haber el caso efectivamente de una herencia, ¿no? No, pues efectivamente no, mis ingresos son tales, perfecto, pero de pronto este edificio que está en mi patrimonio, bueno, pues es herencia de mi tía fulana de tal. Exacto, está heredado, bueno, viene de la tía rica de Europa, bueno, perfecto, disculpe usted, ¿no? Disculpe usted, aquí queda, entonces el juez decreta efectivamente esta propiedad pertenece a fulano de tal. O en el caso contrario, dice efectivamente esta propiedad que aparentemente estaba en cabeza de fulano de tal, fue adquirida como ganancia de la delincuencia organizada y a esto no se le puede llamar propiedad, entonces declaro extinto el dominio, pasa esto a favor del Estado. Ahora, lo que sí es importante es que la demanda que se presenta es contra el titular de la propiedad, ¿verdad? Contra que el no bien. necesariamente es el propietario. Es decir, la propiedad está a mi nombre. Pero la demanda va contra el bien. Como la acción es civil, real. Es acción real. Es una acción real, patrimonial. Esto quiere decir que la acción es real, es decir, vamos sobre el inmueble como lo has aclarado y no sobre la persona. Pero ¿a quién le corremos traslado? Al que tiene a su nombre la propiedad. Exacto. O sea, voy por la propiedad, pero si la propiedad, para efectos de este ejemplo, está registrada en el registro público de la propiedad a nombre de Rafael Ruiz Mena, le corremos traslado a Rafael Ruiz Mena. Exacto. Y también hay que darle en el procedimiento posibilidad de que intervenga el tercero interesado, porque puede ser que el titular no sea el único interesado en que este bien continúe en nombre de o a cabeza de fulano de tal. Y a mí me corresponderá, por ejemplo, en este caso que acabamos de poner, llamar a ese tercero interesado a juicio. Exacto. Pero si finalmente, en ese caso que te pongo, el inmueble está a nombre de Rafael Ruiz Mena, van tras el inmueble. Si yo no logro probar a través de mis ingresos, de mis negocios, que lo adquirí, finalmente podemos pensar que la resolución del juez va a ser en el sentido de que es inexplicable cómo este señor adquirió ese edificio de oficinas, por ejemplo, y por lo tanto la sentencia es en el sentido de que ese inmueble pasa a favor del Estado. Exacto, pero el Estado tendrá que demostrar, digamos, que no hay ninguna vía por la cual se adquirió
ese bien, no hay ninguna vía lícita. Sí, claro, y no lo probé yo Entonces, tampoco, porque se tampoco, supone que yo como exacto. titular registral Sí. del inmueble se puede suponer que soy el propietario. Si yo como titular registral no pude probar cómo lo tengo, entonces ya la resolución será en ese sentido. Porque a lo mejor yo puedo probar muchas cosas, ¿no? Sí, yo soy el Exacto. titular registral, pero realmente el propietario es mi padre, porque esto se dio así, así y asado. Exacto. Explicar. Pero si no hay una explicación lógica, coherente y que Jurídica, se demuestre ¿no? jurídicamente, Que tiene- la sentencia va a ser eso. La sentencia va a Se decir, declara se declara que tal extinto. inmueble Ujú. se extingue la propiedad a favor del señor fulano de tal Y y, se- pasa a formar parte Del Estado. del Estado Sí. y con eso se extingue la propiedad. Y de esa forma se extingue el dominio. Y es la forma de combatir precisamente a la delincuencia organizada, como decíamos, en una parte que eventualmente más le duele, en su sistema operativo financiero, que es todo un entramado que luego les permite precisamente Continuar operar delinquiendo. desde adentro. Exacto. O, en el peor de los casos, que esos bienes se mezclen con los bienes del resto de la sociedad en el mercado y estamos permitiendo como Estado, al no realizar ninguna acción decomiso civil, extinción de dominio, estamos permitiendo tácitamente que esos bienes se laven naturalmente. Sí, que es lo que conocemos comúnmente como lavado de exacto. dinero. Oye, Luisa, pues te agradezco mucho, creo que es un tema muy interesante. Si usted nos ha seguido, público televidente, a Eloísa la invitamos ya hace casi un año a platicar de este tema cuando todavía la reforma penal se esbozaba, se discutía, y ella dibujaba ya algunas líneas sobre este tema. Ahora que ha sido aprobada, nos explica en términos generales su implementación, y a ver si hay una tercera, Eloísa, ya que exista la ley, para que nos des tu opinión de cómo se va a poder realizar. Sí, porque va a suponer muchos inconvenientes, decisiones políticas, decisiones jurídicas a tomar, y de ellas creo que dependen que realmente sea efectivo o no, ¿no? Que no nos pase, digamos, como otros estados, como le pasó a Perú, que por de hacerlo de manera apresurada tuvo que sufrir su ley, muchas modificaciones por reparos constitucionales. Creo que bueno, estamos a tiempo. pues ya lo veremos, por lo pronto te agradezco mucho tu atención, a ustedes también, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.